Así que César, con gran alegría porque estés entre nosotros, te damos la bienvenida y te damos la palabra. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación a la de este conversatorio. Y por eso mismo, por ser un conversatorio, voy a intentar ser breve en la exposición, porque veo que, y de eso, digamos, soy consciente ya desde hace rato, puesto que estoy muy cercano al proceder y actuar de la red de iglesias y minería, de que ya existe bastante conocimiento en relación al tema minero, de manera de que tal vez lo más importante van a ser los diálogos y el conversatorio mismo, más que una larga exposición. Lo primero que quería compartirles es que en minería han cambiado muchas cosas y no ha cambiado finalmente nada. Ha cambiado muchas cosas porque han cambiado una serie de narrativas, de discursos, pero en el fondo la presión sobre los minerales, producto de esta necesidad, entre comillas, de acceder a bienes de consumo, se ha mantenido a través del tiempo. La presión sobre los minerales, el mercado de los minerales, la extracción, el procesamiento, sigue hoy día, se mantiene dentro, digamos, de las tendencias a sostenerse o aumentar en el tiempo, dependiendo de cómo les vaya a las grandes economías de este planeta, principalmente a las economías basadas en manufactura y en producción de bienes de consumo. Muchas veces pensamos que los países son pobres porque consumen poco, y los países ricos son ricos justamente porque tienen la posibilidad de acceder a los bienes de consumo. Entonces, los países pobres, obviamente, dentro de sus planes, y los gobiernos muchas veces dentro de sus planes, quieren todavía, luego de ya, digamos, muchos años de experiencia y de saber de que ese no es el camino, quieren igualar las sociedades de los países, entre comillas, pobres, materialmente pobres, no industrializados, exportadores de materias primas, asemejarlos a los países que tienen economías mucho más fuertes y al mismo tiempo alto grado de consumo. Y para eso se requieren, obviamente, cada vez más minerales. Y lo que va cambiando es que hoy día los minerales ya no son tal vez para lo mismo, o siguen siendo para lo mismo que han sido hasta ahora, pero se han incorporado una serie de nuevas necesidades que ponen a las empresas mineras en el centro de la solución de muchos problemas, según dicen las mismas empresas mineras. Y me refiero a eso con la famosa transición energética planteada desde el norte para el norte, y con costos, como siempre, para los países exportadores de materias primas y de minerales. De modo que, a pesar de que han cambiado muchas cosas, y como decía, ha cambiado la narrativa, las empresas mineras hoy día son parte de la solución, insisten sobre la minería verde, la política del buen vecino y una serie de cosas parecidas, el aporte, digamos, que hacen al crecimiento del desarrollo de los países, se mantiene como un excelente negocio, porque en realidad la minería es principalmente eso, un negocio. Olvidémonos que la minería hoy día, como se practica, como se plantea, como se promueve, sea una actividad para satisfacer las necesidades básicas de la humanidad. Eso ya dejó de ser hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo fue. Hoy día la minería es un gran negocio, es un negocio altamente especulativo, y por eso mismo está sujeto a una serie de factores
que lo asocian a temas un poquito complicados como por ejemplo la corrupción, el lavado mismo, y por ser una actividad económica altamente especulativa, justamente está asociada a la especulación. Tenemos en este escenario minero un actor que ya no podemos decir que es un actor nuevo, que son las empresas mineras chinas. Y cuando aparecieron las empresas mineras chinas, nosotros pensamos, o mucha gente pensó, aquí vamos a tener un problema porque los chinos son malos. No, siempre nos han dicho que los chinos no tienen estándares, que hacen todas las cosas mal, que lo único que les interesa es saquear, etc. Y eso tal vez puede tener, puede tener un grado de verdad importante. Sí tenemos que mencionar que hay empresas europeas que muchas veces tienen comportamientos mucho peores que las chinas, como por ejemplo la empresa Glencore de Suiza, conocida justamente por tener una serie de prácticas que nosotros asociamos a las peores prácticas que pueden tener las empresas mineras. En términos de intervención en los territorios, ya hacía años atrás nos percatábamos de que las empresas mineras necesitaban cada vez más territorio para producir la misma cantidad de minerales, metales, etcétera, porque la concentración, la ley de los minerales estaba siempre a la baja. Eso sigue manteniéndose y la intervención en los territorios sigue siendo cada vez mayor, con todas las características y con todas las condiciones que nosotros conocemos, que tienen que ver con imposición de proyectos mineros, tienen que ver con criminalización de la oposición a la minería, tienen que ver con corrupción, tienen que ver con cooptación, y finalmente tienen que ver con represión y con atropello, por lo menos no respeto a los derechos humanos. No voy a profundizar en esto ni tampoco en los efectos ambientales de la minería que ya son ampliamente conocidos, sino más bien en el hecho de que hoy día prácticamente no existe ninguna actividad minera que no esté siendo vista de manera crítica por las comunidades que son las vecinas de estos proyectos mineros, de estas actividades mineras, pero también por la comunidad científica, por ejemplo, que hoy día ya luego de mucha acumulación de conocimiento, cada vez se da cuenta, tal vez con mayor claridad, que la minería es una actividad de altísimo impacto y que muchos de esos impactos son absolutamente irreversibles. Y son impactos no solamente en las comunidades, sino que también en el ambiente. En las comunidades, por ejemplo, los desplazamientos son impactos que no se pueden revertir. Los territorios se destruyen y esas comunidades asentadas en otros lugares no pueden regresar a sus lugares de origen porque el territorio se ha destruido. Y en términos ambientales y ecosistémicos, bueno, por ahí hay un investigador que dice que una operación minera es una amputación ecológica. Y ya sabemos que las amputaciones tienen, digamos, la imposibilidad de poder volver a contar con ese aspecto, digamos, amputado. La oposición a la minería, decía, está sufriendo y sigue sufriendo cada vez más el embate de una narrativa que insiste en que quienes se oponen a la minería se oponen al desarrollo. Son ecoterroristas y, bueno, tienen una serie de características que incluso están
en cierto modo, justificadas por condiciones de las que hoy día disfrutan las empresas mineras, como es, por ejemplo, el hecho de que en muchos países la actividad minera sea una actividad de utilidad pública. Quien se opone a una actividad de utilidad pública, bueno, tendrá que sufrir el efecto de la aplicación de leyes que cada vez más tienden a criminalizar y a castigar todas las acciones y las manifestaciones en contra de la minería y en pro de la defensa de los ecosistemas y los derechos de las comunidades. La actividad minera es una actividad que no reconoce límites y en ese sentido podemos decir que la superficie de la Tierra ya les quedó chica y por lo tanto han comenzado ya desde hace años a incursionar en las profundidades del mar. Allí, en las profundidades del mar, hay una serie de lugares donde se concentran minerales que son muy preciados, como el cobre, el cobalto y otros, y que, bueno, afortunadamente las empresas mineras dedicadas a incursionar en las profundidades del mar han tenido una serie de problemas financieros que no les han permitido desarrollar la actividad como ellos quisieran, pero además han tenido una serie de críticas muy importantes del mundo científico y académico, además de las comunidades, por supuesto, que dicen que el alterar el fondo marino es alterar toda la vida sobre la Tierra y finalmente generar impactos que nunca se van a poder revertir y que además no se pueden hoy día vislumbrar siquiera los efectos que esa intervención podría tener a nivel de la conservación del planeta. En este escenario podemos decir que la oposición a la minería, la crítica a la minería sigue siendo sostenida y sigue siendo creciente. Y que a través del tiempo ha ido logrando algunos resultados que obviamente quisiéramos que fuesen muchos más, pero lentamente vemos que hay o han habido ciertos resultados que nos llaman la atención y que nos entregan algunos elementos para eventualmente ser considerados dentro de nuestras propias realidades. En la región, el primer país que limita seriamente la minería, por no decir que la prohíbe en términos de minería de metales preciosos, de oro y plata a gran escala, es Costa Rica. Y luego le sigue El Salvador que prohíbe toda la minería. Tenemos que hablar que las condiciones que presentan estos países obviamente que justifican incluso casi a simple vista la necesidad de limitar o prohibir la minería por el efecto que tiene en esos territorios tan pequeños y con ecosistemas tan frágiles, que obviamente que sostener la minería es un crimen no solamente ecológico, sino la afectación a prácticamente todas las comunidades. Vemos luego algunas iniciativas en algunos países, por ejemplo, el caso del Perú, el caso de Argentina, el norte del Perú, el caso del sur de Argentina, donde localmente también se han logrado limitaciones o por lo menos situaciones que han quedado en serios cuestionamientos al desarrollo de la minería y que las mantiene en un escenario en donde los intereses mineros intentan revertir las limitaciones impuestas. Pero además vimos en el caso más reciente, de hace un mes y tanto atrás, el caso de Ecuador, donde un área importante de la zona de Quito, el norte de Quito, se declara a través de una consulta nacional libre de minería, así como también el Yasuní, una zona de la selva ecuatoriana libre de petróleo.
Y también vemos en Panamá recientemente que un contrato minero que ha sido promovido por el gobierno en conjunto con las empresas mineras para fortalecer la actividad minera del país, ha generado una reacción prácticamente de la mayoría de la población que ha significado un conflicto importante en ese país. La minería hoy día no es una actividad que convoque o que determine que las poblaciones, salvo aquellas que están directamente interesadas porque se benefician directamente, le presten algún tipo de soporte. Nosotros vemos, por ejemplo, que producto de la transición energética y la búsqueda de estos minerales tan preciados como el litio, las tierras raras y otros, han generado situaciones muy extrañas, por decirlo menos, y que demuestran que las empresas en general están dispuestas a prácticamente todo para conseguir sus objetivos y acceder finalmente a los recursos minerales que les convocan. Y eso, digamos, suma a, bueno, la ya conocida cooptación, corrupción. Directamente hay empresas mineras que optan a ser socias a las comunidades del negocio minero, y hoy día en realidad es bien difícil culpar a las comunidades que acceden a eso, puesto que muchas veces, o en la mayoría de los casos, son comunidades que han sido abandonadas por el Estado y que tienen muchas necesidades. En este escenario, yo diría que muchas cosas han cambiado, como decía al principio, respecto a la minería, pero que en el fondo es muy poco lo que realmente cambia. Y lo que sucede es que, digamos, hay necesidades nuevas, entre comillas, y realidades nuevas que nos imponen, en cierto modo, nuevos desafíos a los que tenemos que responder. Por ejemplo, el tema de los minerales para la transición energética. Nosotros difícilmente podemos sostener una narrativa en contra de la necesidad de resolver la crisis climática, pero no siempre tenemos todos los elementos como para desenmascarar la falsa solución que hoy día se plantea sobre la transición energética y la necesidad de consumo de minerales por parte de esa transición energética. Y es dentro de ese escenario donde organizaciones como la Red de Iglesias y Minería, OCMAL y muchas otras han ido tratando de asumir un rol, revisando y tratando de desenmascarar estas narrativas que parecen muchas veces muy obvias, que mucho confunden, pero que finalmente están diseñadas para abrir camino a la minería, para seguir destruyendo los ecosistemas y afectando a las comunidades y las poblaciones afectadas. Nosotros vemos en OCMAL, por ejemplo, haciendo seguimiento a la conflictividad minera, que también es a medida que más presiona la minería, más conflictos, más oposición, más rechazo se genera por parte de las comunidades. Y yo creo que independiente de lo que nosotros podamos considerar como éxitos dentro de la lucha frente a esta actividad tan destructiva y peligrosa como es la minería, el solo hecho de que el rechazo a la minería y los conflictos mineros, si no se mantienen, aumenten a medida que aumenta la presión, es para nosotros una esperanza, y es justamente lo que a nosotros nos convoca para caminar en conjunto o
ayudar a apoyar a estas comunidades que se oponen a la minería y defienden los ecosistemas y sus derechos.